La clase de hoy es muy importante porque vamos a hablar de Andrés Bello, un personaje prácticamente desconocido, y vamos a tocar aspectos del pensamiento y de la obra de Andrés Bello que es fundamental conocer para poder entender el derecho, las ciencias sociales. He titulado la clase de hoy Andrés Bello, descolonial y antiimperialista. Y he querido dividir la clase en tres temas. En primer lugar, hablar del bello personaje, él como ser humano. En segundo lugar, anteponer la concepción eurocéntrica a la americanidad propuesta por Andrés Bello. Y finalmente, hablar de un aspecto poco conocido en Andrés Bello y es su concepción antiimperialista. Podríamos decir que Bello es uno de los pioneros del antiimperialismo en América Latina. Recuerden que él escribió un libro que se llama Derecho de Gentes, que quiere decir Derecho Internacional, y que es un libro clave para, como doctrina nuestra americana del derecho público internacional. Entonces, hablemos primero del personaje. Andrés Bello nace en Caracas en el año de 1781. Es 2 años mayor que Simón Bolívar. Recordemos, en Caracas, para aquella época, fue una Caracas que dio lugar, dio nacimiento a personajes muy importantes. En 1750 nace acá Miranda. En el año de 1769 nace Simón Rodríguez. Y en el año de 1781 nace Bello. Y en 1783 nace Bolívar. Para solo citar a 4 personajes fundamentales y que son claves para entender la América Latina del pasado y del presente. Andrés Bello es un hombre de origen humilde, no es un hombre, no es un mantuano como Bolívar, tampoco es un hombre rico como lo fue Miranda, a pesar de ser un canario, era un hombre cuya familia había hecho mucha riqueza. Bello es de una familia humilde, su familia apenas tiene unas tierras en lo que hoy se conoce como Mariche, la hacienda El Echal, y bueno, era un hombre con una familia vinculada mucho con las artes plásticas y con la música. Este Bello vive en Caracas hasta el año 1810, cuando forma parte de la delegación que se va a Londres a dar los primeros pasos en función del apoyo de la Gran Bretaña a la independencia de Venezuela. Se va Bello con Bolívar y con Luis López Méndez. Bello no vuelve. Bello se queda en Londres desde el año 1810, se queda viviendo en casa de Francisco de Miranda y está en Londres hasta el año de 1829. Luego se va a Chile y en Chile hace su vida como político y como es rector de la universidad, elabora, produce el Código Civil de Chile y produce el libro que les he mencionado antes, Derecho de Gente. O sea que Bello hace un aporte muy importante estando en Venezuela, que en Venezuela escribe los primeros libros de historia que se conocen en Venezuela. Por cierto, escribe poemas extraordinarios y se va a Londres y luego se va a Chile. No se viene a Venezuela porque, en primer lugar, no le hacen ningún tipo de propuesta a Venezuela. Hay gente que critica a Bello porque cómo es posible que los patriotas estuvieran luchando por la independencia, él se queda en Londres. Bueno, se quedó en Londres pasando mucho trabajo porque al no ser un hombre rico tuvo que trabajar para poder sobrevivir y para poder darle de comer a su familia. Y vivió en la más extrema penuria. Eso es importante saberlo. A Andrés Bello se le muere un hijo de frío y de hambre. Se le muere una esposa, su primera esposa, de frío y de hambre. Y en aquel momento no recibió el apoyo que se esperaba recibir como diplomático, que era como representante de la República, en primer lugar de Venezuela y luego de la República de Colombia, creada por Bolívar, que es la república que crea Bolívar en 1819 y que está integrada por lo que es Venezuela con la Guayana, lo que hoy es Colombia con Panamá y Ecuador.
Bello pasa a ser el representante diplomático de la República de Colombia, pero en medio de la guerra, de lo terrible que significa una confrontación de esta naturaleza, Bello no recibe su salario, Bello no recibe el sueldo, en fin, vive en absoluta miseria, pero eso no le impide hacer algo que es muy importante, que es escribir en defensa de la República que dirige Bolívar, que era la república más atacada para entonces, y en defensa de lo que conocemos como la americanidad, de lo cual les voy a hablar de inmediato. Entonces Bello es un hombre de origen humilde que se va a Europa y es designado parte de la delegación porque ya era un hombre sumamente conocido y respetado por su gran erudición. Se cuenta, para contar una anécdota, que que su madre lo llamaba y un día le preguntó, bueno, ¿cómo aprendiste el francés? Porque ellos dominaban el latín, el griego, el francés. Bueno, ¿cómo lo aprendió? De manera prácticamente autodidacta. Entonces, tenemos un hombre que tuvo un gran empeño por formarse, por prepararse, y ese hombre extraordinario se va a Europa, y en Europa predomina la concepción eurocéntrica de la sociedad, donde se dice que hay razas, y el que dice que hay razas, dice que hay razas superiores y razas inferiores. ¿Y cuáles son las razas superiores? La raza de los blancos, y los inferiores, la raza de los negros, la raza de los indios y la raza de los mestizos. Aquí decimos claramente, ¿qué decía, por ejemplo, Immanuel Kant? Immanuel Kant, que nació en 1724, fíjense, unos años antes que Miranda, él decía, el pueblo de los suramericanos no es susceptible de forma alguna de civilización. Es decir, Europa era la civilizada y América era imposible que se civilizara. ¿Qué decía, por ejemplo, Federico Hegel, que nació en 1770 y murió en 1831? Fíjense que es contemporáneo con Simón Rodríguez. ¿Qué decía? América es inmadura e impotente. Es una visión de que América es inferior a Europa y América del Sur es inferior a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es de origen europeo del norte, mientras que América del Sur es una tierra mestiza formada por los pueblos indios, los esclavizados y la Europa del Sur. Fíjense lo que decía años más tarde Augusto Comte. Él decía, los americanos son invenciblemente reacios a todo trabajo regular. En fin, hay una concepción que dice que los americanos, los suramericanos somos inferiores. Fíjense que Renan decía, que nació en 1823 y murió en 1892, dice, la regeneración de las razas inferiores o bastardas por las razas superiores entra en el orden providencial de la humanidad. Es decir, que hay razas inferiores que solamente se pueden regenerar si son tuteladas, dirigidas por las razas superiores. Ese era el pensamiento que predominaba en Europa para la época. Por eso es que es tan importante estudiar a Bello, que se opone a esta concepción eurocéntrica de la sociedad. Fíjense que el pensamiento eurocéntrico asume que los países de raza superior deben someter a los países conformados por gente de raza inferior. Decía Renan, la conquista de un país de raza inferior hecha por uno de raza superior que se establece en él para gobernarlo, nada tiene de chocante. O sea, que la imposición imperial de un país sobre otro no tiene nada de desagradable. Dice, la ley de la vida es el reinado de los más fuertes y la derrota y la sumisión de los más débiles. A este pensamiento se opone Andrés Bello. Este es el pensamiento que predomina, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuyo presidente John Adams decía, lo único que esperamos es ser dueños del mundo. Esto lo decía en 1804. Frente a ese pensamiento aparece un pensamiento de orden distinto. Pero vamos a seguir viendo qué decían, cuál es el pensamiento eurocéntrico. Dice Alexis Tocqueville, hay que reconocer que la raza inglesa, que es la raza que conforma las famosas 13 colonias que dan origen a los Estados Unidos, dice que hay que reconocer que la raza inglesa
es muy superior en civilización, en laboriosidad y en poderío a todas las demás. Y quien dice que una raza es superior a otra, dice que las otras deben ser sometidas por esa raza. Eso lo decía Alexis de Tocqueville, que es francés y que nació en 1805 y murió muy joven. En 1859, eso lo decía en 1835. Y más tarde, un comunicador social llamado O'Sullivan dice, el cumplimiento es estadounidense, y dice, el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia. Es decir, que a los Estados Unidos Dios les asignó todo el continente, no solamente la parte norte, donde exterminaron a los indígenas, donde esclavizaron a los africanos, sino todo el continente. Esa es la visión eurocéntrica. Y con esa concepción fue que los Estados Unidos invadió México en 1845 y le arrebató el 55% del territorio. De manera tal que el eurocentrismo, que establece que hay razas superiores y que hay razas inferiores, establece que hay naciones superiores, potencias, y naciones inferiores, colonias o semicolonias, y que las potencias deben someter a las colonias y a las semicolonias. Ese, repito, es el pensamiento. Ahora, frente a ese pensamiento aparece una concepción del mundo que se llama la americanidad. Va emergiendo la americanidad. ¿Y cuáles son los postulados de la americanidad? En primer lugar, que América no es una nación inferior, no es un continente inferior al continente europeo, que nuestro continente es un continente fértil, un continente hermoso, un continente exuberante, un continente lleno de riqueza. De manera tal, no es un continente inferior. Y que además los pueblos que están asentados en el continente americano no son pueblos inferiores, no hay razas inferiores, le dice la americanidad. Entonces Bello, estando en Europa, a pesar de esas circunstancias terribles que les he narrado, esas condiciones de vida que le hacen muy difícil la existencia, él escribe, y es una señal que nos está dando Bello, él escribe una revista que se llama El Censor Americano, la Biblioteca Americana en el año 23, el Repertorio Americano en el año 26, y decir el censor americano, el repertorio americano, la biblioteca americana, es decir, yo asumo que América no es lo que ustedes están diciendo que es. Yo asumo que América no es un continente inferior y que los pueblos americanos no son pueblos inferiores. Yo asumo que hay una grandeza en América. Fíjense que si se convierte Bello en un defensor de América, que en el año de 1823 escribe la agricultura de la zona tórrida y dice que en este poema lo que hace es reivindicar la grandeza de la flora de América, porque los eurocéntricos decían también que nuestra flora y nuestra fauna es inferior. Ahora fíjense ustedes, en la biblioteca del año 23, esa revista la dedica al pueblo americano. Y decir pueblo americano en Europa es decir seres inferiores, pero él no está de acuerdo con esa visión, esa caracterización que hace que en Europa de América. Y en el repertorio americano dice Bello que su propósito es ser útiles a la América y ser útil a los americanos. Frente a los demás que nos desprecian, él dice, no, lo que tenemos que hacer es ser útil a los americanos, ser útil a nuestros pueblos. Y la nación más odiada por Europa era una nación creada por Bolívar, que se llamó Colombia, que fue creada por Bolívar en el año de 1819, repito, conformada por lo que hoy es Venezuela, con la Guayana, con lo que es Colombia, con Panamá y Ecuador. Y esa Colombia era enemiga de la Santa Alianza Europea que se proponía la reconquista. Y sin embargo, Bello escribe el himno de Colombia. Y fíjense qué cosa tan hermosa cuando ese país llamado Colombia, cuyo presidente se llama Simón Bolívar, que era calumniado y satanizado tanto en los Estados Unidos como en Europa, él dice, patriotas, otra vez con cadenas y muertes, amenaza el tirano español. Colombianos,
volad a las armas, repeled la opresión. Y le dice enemigos, a los enemigos le dice atacad. Una fe mercenaria poco da que temer al valor. Por victoria hallarán escarmiento, por botín llevarán deshonor. ¿Qué les está diciendo? Que nosotros, el pueblo de Colombia, repito, conformado por lo que es Venezuela, la Granada de Ecuador, es un pueblo que está dispuesto a luchar por su independencia, por su soberanía y por la unidad latinoamericana y por la justicia social. Eso es lo que propone Bello. Y dice, América desempeñará en el mundo el papel distinguido a que la llama la grande extensión de su territorio, las preciosas y variadas producciones de su suelo y tantos elementos de prosperidad que encierra. Es decir, Bello, frente a la idea de que somos un continente inferior, conformada por gente inferior, dice no solamente que no somos inferiores, sino que somos un gran continente lleno de riqueza y nuestro pueblo es un pueblo grande. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Cuando ustedes escriben, cuando ustedes leen, saber que forman parte de un pueblo grandioso, que ha dado hombres y mujeres extraordinarias, que hay riquezas importantes que debemos defender, que tenemos que desarrollar la autoestima colectiva, que tenemos que conquistar nuestra independencia, fortalecerla, nuestra idea de soberanía. Y entender que la americanidad también tiene que ver con la defensa de Sudamérica. Fíjense que él dice, en la agricultura de la zona tórrida, él se la dedica a los que afortunados poseedores habéis nacido de tierra hermosa y de naturaleza bondadosa, donde es la libertad más dulce que el imperio. Fíjense que es una defensa de nuestra América, de América del Sur. ¿Y qué propone? Bueno, Andrés Bello, a diferencia de lo que mucha gente cree, proponía soluciones para salir de la dependencia, del atraso. Por ejemplo, él promovió el trabajo como fuente de prosperidad y riqueza, tal y como se demuestra en los aportes prácticos sobre las posibilidades de los recursos vegetales americanos escritos en sus artículos sobre el cultivo y beneficio del cáñamo y sobre la producción de una nueva especie de papa en Colombia. Fíjense que él tiene un texto que se llama, Bello escribió de historia, Bello escribió de cosmogonía, Bello escribió de geografía, Bello escribió de gramática, Bello escribió de derecho, y él escribió un texto que se llama Descripción de la cochinilla mixteca y de su cría y beneficio, en el que habla sobre este parásito y su aprovechamiento en la industria textil. Es un parásito que se puede utilizar como colorante, pues de él se obtiene un colorante carmín apreciado por su intenso color rojo. Bello creía en América del Sur, creía en su riqueza, creía en sus posibilidades. Eso es muy importante. Ahora, hay un aspecto del pensamiento de Bello que no ha sido prácticamente mostrado, que tiene que ver mucho con el derecho público internacional. Bello escribió libros para defender la soberanía y la independencia, para defender la unidad latinoamericana y el derecho que tenemos los pueblos de América a estar unidos. Y Bello escribió acerca de la importancia de la justicia social. Luchó por alcanzar, pero algo que es muy importante, él siempre se habla de la independencia en lo económico y en lo político. Y Bello insiste que también es importante luchar por la independencia en lo cultural. Y dice que es indispensable luchar por la independencia de pensamiento. Y se pregunta, ¿estaremos condenados a repetir servilmente las lecciones de la ciencia europea sin atrevernos a discutirlas? Dice, ¿estaremos condenados nosotros simplemente a remedar la ciencia europea, a remedar la cultura europea, a repetir lo que dicen los europeos? No. Responde, es indispensable aprender a juzgar por nosotros mismos y aspirar a la independencia de pensamiento. Tenemos que tener, decía Bello, un pensamiento raizal, un pensamiento propio, porque el pensamiento europeo de entonces, el pensamiento estadounidense de entonces,
decía que había que civilizarlos con su cultura. Y Bello dice, no, es dándole importancia a la cultura propia. En su alocución a la poesía, que es el año de 1823, le pide le pide a la poesía: tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa rustiquez desama, y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón, su grande escena. ¿Qué quiere decir esto? Le dice a los americanos y le dice a la poesía que ya es tiempo que deje Europa y que se venga a cantar en América como poesía, a cantar sus sueños, a cantar su magia. Eso es lo que propone Bello. Entramos en lo más importante para mí, para efectos de estos cursos, en su propuesta de independencia y soberanía política. Fíjense el concepto que Bello da de independencia. En este libro, que repito, se llama Derecho de Gentes, que después se le colocó el título de Derecho Internacional. Allí están los principios básicos de lo que es la doctrina bolivariana internacionalista. Ahí están los elementos básicos de lo que son los principios de la política exterior de Venezuela. Este texto debería leérselo toda persona que trabaja en la Cancillería, debería leérselo todo embajador, todo cónsul, todo abogado, todo juez, todo estudiante de relaciones internacionales, de estudios políticos. ¿Qué dice Bello? La independencia de la nación consiste en no recibir leyes de otra, y su soberanía en la existencia de una autoridad nacional suprema que la dirige y representa. Voy a explicar esto con cuidado. ¿En qué consiste la independencia? En no recibir leyes de otro Estado. Cada Estado debe ser autónomo para la producción de sus leyes. ¿Y en qué consiste la soberanía? En la existencia de una autoridad nacional que dirige y representa a toda la nación y que ejecuta las leyes previamente elaboradas por esa nación. Esa es la independencia. Y Bello dice que el principal propósito de un Estado tiene que ser garantizar su independencia política y, como vimos antes también, su independencia cultural. ¿Qué más dice? Bueno, que los Estados deben estar en contra de ser periferia de cualquier potencia. Insiste en una prédica contra los hegemonismos, de la independencia y soberanía de las naciones. Se sigue que a ninguna de ellas les es permitido dictar a otras la forma de gobierno. Ninguna nación, ninguna potencia del mundo puede decirle a otra: usted tiene que gobernar, ser gobernada de esta manera y no de otra. No puede permitírsele a una nación extranjera establecer la religión de otra nación, a establecer la forma de administración que ésta debe adoptar, ni llamar la cuenta por lo que pasa entre sus ciudadanos, entre el gobierno y los súbditos. Por eso es que es tan importante que en estos momentos en que una nación poderosa, extranjera, desea establecer cuáles son las políticas a seguir por parte de Venezuela, leamos a Bello, porque lo que nos está diciendo Bello es que tenemos que ser soberanos y tenemos que ser independientes si queremos crear una verdadera nación propia, autónoma. Dice algo muy importante: Bello se adelantó a los tiempos y cuestionó a todos aquellos gobernantes que promovían invasiones. Decía: el soberano que emprende una guerra injusta comete el más grave, el más atroz de los crímenes y se hace responsable de todos los males y horrores consiguientes. La sangre derramada, la desolación de las familias, las rapiñas, la violencia, la devastación, los incendios, todos son obra suya. Y ya establece allí el precedente que esos son delitos de lesa humanidad, que
un gobierno, en este caso, como lo hemos visto en tiempos contemporáneos, como el de los Estados Unidos, que invadió, por ejemplo, Panamá en 1989, causando miles de víctimas, o que invadió Siria o Libia, es un gobierno que está violando los principios del derecho internacional. Ahora, casi siempre estos gobiernos que intervienen asumen una serie de pretextos que ya Andrés Bello los cuestiona. Él dice, las intervenciones que tienen por causa o por pretexto el peligro de un contagio revolucionario han sido siempre funestas, efímeras en sus efectos y rara vez exentas de perniciosos resultados. Es decir, que cualquier intervención, como la intervención de los Estados Unidos en Granada, por ejemplo, o la intervención de los Estados Unidos cuando se les dio el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, que tiene como pretexto el hecho de que hay un peligro revolucionario, esa no es una razón importante de ser. No puede alegarse a ese pretexto para invadir un país, para intervenir en la política interna de un país. Ya lo decía Bello, que es el libro importante que se llama Derecho de Gentes o Derecho Internacional. ¿Qué otra cosa nos dice Bello? En la República de las Naciones hay una aristocracia de grandes potencias que es en la que de hecho reside exclusivamente la autoridad legislativa. El juicio de los estados débiles ni se consulta ni se respeta. Ya para entonces Bello denunciaba que en el concierto internacional había naciones de primera y naciones de segunda, y que esas naciones que se autodenominaban de primera establecían una hegemonía y una imposición sobre las otras naciones, y ya denunciaba este hecho como un hecho anómalo en las relaciones internacionales. No hay duda de que cada nación tiene derecho para proveer a su propia conservación y tomar medidas de seguridad contra cualquier peligro, pero este debe ser grande, manifiesto e inminente para que no sea lícito exigir por la fuerza que otro Estado altere sus instituciones a beneficio nuestro. Repito, no hay duda de que cada nación tiene derecho para proveer su propia conservación y tomar medidas de seguridad, pero siempre y cuando se funde en argumentos válidos. Venezuela, como ustedes saben, desde el año 2015 hemos sido catalogados por los Estados Unidos como una nación que amenaza su seguridad. ¿A quién va a creer que Venezuela, un, un país con un gran pasado histórico, con grandes riquezas, pero sin un gran poder militar, quién va a creer que nosotros somos una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos? Y sin embargo, los Estados Unidos hace ese decreto, establece ese decreto e inmediatamente comienza a tomar un conjunto de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela que le hacen un daño terrible al pueblo venezolano, que le hacen un daño terrible a la nación venezolana y al Estado, bajo el pretexto de que nosotros somos una amenaza a su seguridad. Ya Bello preveía que ese es un argumento absolutamente infundado. Bello ya establecía a mediados del siglo pasado, la primera vez que se publicó Bello este libro fue en el año de 1834, que cualquier alianza de las grandes potencias contra algunos pequeños países era algo inmoral y era algo a lo cual teníamos que oponernos. Decía, Bello se opone a las confederaciones imperiales porque imponen, comillas, una intervención demasiado frecuente y extensa en los negocios interiores de los otros estados. Aceptarlas implicaría una supremacía irreconciliable con los derechos de soberanía de los demás estados y con el interés general que traería los más graves inconvenientes. Esto que ha ocurrido en Venezuela, que una serie de países, una serie de naciones, ustedes saben que la Unión Europea asumió
que el gobierno actual es un gobierno ilegítimo y decidieron apoyar a un personaje que se autoproclamó en una plaza. Y a partir de ese momento, nuestras riquezas en Gran Bretaña, por ejemplo, el oro de Venezuela en Gran Bretaña fue incautado. A partir de ese momento, algunas de nuestras empresas en el exterior, como Citgo y Monómeros, fueron también apropiadas por otros gobiernos. Bueno, ya lo decía Andrés Bello, no podemos aceptar una alianza de potencia contra ninguna nación. Por eso es que es tan importante leer los abogados, los juristas, los relacionistas internacionales, leer a Bello, porque ya Bello denunciaba en aquella época, en el siglo XIX, muchos de los hechos que ya ocurrían desde entonces y que siguen ocurriendo en la actualidad. Se llama pretexto las razones aparentemente fundadas que se alegan para emprender la guerra, pero no son de bastante importancia y solo se emplean para paliar designios injustos. Habría que ver cuántos pretextos están empleando y han empleado a lo largo de la historia las grandes potencias para invadir países, para apoderarse de sus riquezas. Bueno, ya lo dije antes y ya estamos terminando. En Venezuela, los problemas tienen que resolver los venezolanos, de uno u otro sector político, de una u otra religión, de uno u otro credo. Pero Estados Unidos está aplicando un conjunto de medidas coercitivas unilaterales. Ya son más de 930 medidas coercitivas unilaterales que han generado un gran daño en nuestra población. En Venezuela el Estado está trabajando con apenas menos del 10% del ingreso que teníamos antes de la aplicación de estas medidas y con eso ha tenido que resolver. Pues nosotros creemos que estas medidas coercitivas unilaterales deben ser estudiadas a la luz del derecho público internacional que proponía Andrés Bello, porque solamente así podemos entender lo ilegítimas, lo poco pertinente y además lo dañinas que son estas medidas contra el pueblo venezolano. En una oportunidad en 1921, Bello escribió, refiriéndose a los Estados Unidos, recuerden que él estuvo en Gran Bretaña, pero durante muchos años él vio cuál fue la postura de los Estados Unidos con respecto a América. Por ejemplo, en el año 1810, Venezuela envió una delegación a los Estados Unidos para que los Estados Unidos apoyaran la independencia y para que le vendiera armas y víveres a favor de la independencia. ¿Y qué hicieron los Estados Unidos? Le vendieron esas mismas armas y esos víveres a los españoles, a los realistas, y el delegado en ese primer internacional por parte de Venezuela fue el hermano mayor de Bolívar, Juan Vicente Bolívar. Y bueno, no solamente recibió el rechazo de parte de los Estados Unidos, sino que murió ahogado cuando venía nuevamente a Venezuela en el año de 1811. De 1811 hasta 1822 fue muy dura la lucha de Venezuela, pero los Estados Unidos siempre pusieron pretextos para no darle apoyo a Venezuela. Fue hasta el año 1922 que los Estados Unidos deciden asumir que en verdad la república creada por Bolívar debía ser independiente, pero ni aún así le dieron ningún tipo de apoyo. Por eso es que Andrés Bello, basándose en su concepto de lo que es el derecho público internacional, dijo, esa república maquiavélica, que es de todas las naciones antiguas y modernas, la más odiosa a mis ojos. Fíjense lo que decía, los Estados Unidos son la república más odiosa a mis ojos. Oye, querido, entonces que ustedes conozcan, es importante conocer no solamente al Bello, que era un gran especialista en gramática, sino en primer lugar conocer el bello personaje, que fue un hombre humilde, que asumió grandes desafíos, que vivió en condiciones verdaderamente adversas en Europa y que no obstante eso, desde Europa comenzó a defender América, a los americanos y la independencia. Quise ustedes que vieran que en aquel momento en toda Europa y en los Estados Unidos la concepción predominante era la concepción eurocéntrica que establece que Europa y los Estados Unidos son superiores y América y los americanos son inferiores. Frente a eso, Bello opuso el concepto de americanidad del sur, la idea de que los americanos del sur
y las naciones sudamericanas tienen derecho a la prosperidad, a la grandeza. Y finalmente quise que ustedes supieran que Bello es quizá el padre del antiimperialismo en América Latina, por eso tenemos que estudiarlo a fondo, conocerlo, divulgarlo y defenderlo. Espero entonces sus comentarios respectivos, la lectura del texto que les mandamos para que sigamos avanzando en una epistemología descolonial latinoamericana, raizal, que tome en cuenta a Bolívar, a Simón Rodríguez, a Juan Germán Rocio, a Andrés Bello, a José Martí, que son los grandes ausentes de los currículos universitarios.